dice, indique el exponente final de esta expresión. ¿Sí? Muy bien, a ver, ¿cómo la vamos a resolver? Si nos damos cuenta, el número que se está repitiendo en el primer paréntesis es x a la 7. Y x a la 7 se vuelve a repetir. Y miren, se vuelve a repetir. Y acá también se vuelve a repetir. Me dicen que este número se repite 11 veces. Como se repite 11 veces, eso implica que esto de acá lo puedo escribir como x elevado a la 7. Ya escribí la base. Una vez que escribo la base, como se repite 11 veces, sería x a la séptima elevado a la 11. ¿Sí? Muy bien. Todo esto me dice que está multiplicado por x a la séptima más x a la séptima más x a la séptima, puntos suspensivos más x a la séptima. Ahora, me están diciendo que esto de acá, los sumandos se están repitiendo 10 veces. Antes de desarrollar este paréntesis, miren, cuando nosotros tenemos una expresión como la siguiente, tenemos a más a más a, el resultado de esto es 3a. Si tenemos x al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado, el resultado de esto, ¿cuánto sería? Bueno, sería, a ver, 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 veces x al cuadrado, entonces lo vamos a escribir así, 4 veces x al cuadrado. Y si me dijeran lo siguiente, miren, por ejemplo, si tengo x a la n más x a la n más, así sucesivamente, x a la n, y me dicen que aquí hay 10 sumandos. ¿Esto cómo se va a escribir? Bueno, se va a escribir como 10 por x a la n. En este caso, 4 sumandos. Y acá, en este caso, hay 3 sumandos. ¿Sí? Entonces, yendo a nuestro ejercicio, tenemos el término x a la 7. Me dicen que se repite 10 veces. Entonces, el resultado para esto sería 10 por x a la séptima. Ahora tenemos un producto, ¿verdad? Para poder desarrollar esta parte de aquí, la vamos a desarrollar con la siguiente fórmula. Cuando tenemos a elevado a la m elevado a la n, ¿qué es lo que se hace con los exponentes? Los exponentes van a tener que multiplicarse, ¿sí? ¿Eso por qué, profesor? Por esta propiedad. Voy a tener que multiplicar estos dos números. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar x, 7 por 11, me va a quedar 77. 77 que multiplica a 10 por x a la séptima. Ahora, todos los términos se están multiplicando. Como se están multiplicando todos los términos, yo puedo conmutar, ¿verdad? Porque la multiplicación es una operación conmutativa. Puedo escribir 10 por x a la 77 por x a la séptima. Cuando tenemos un producto de bases iguales, ¿sí? En este caso la base, recuerden que la base es A. Lo que vamos a hacer es escribir la misma base y sumar los exponentes. Ahora, ¿por qué hablo de ello? Porque lo voy a necesitar para desarrollar este ejercicio. Si nos damos cuenta, esto nos quedaría 10 y en esta parte de acá, en esta parte, ¿sí? Puedo aplicar esa propiedad. ¿Por qué? Porque las bases son iguales, ¿sí? ¿Cuál es la base? Bueno, la base es x, profesor. Entonces me va a quedar x elevado a la 77 más 7. Y esto sería igual a 10 x 77 más 77. Eso nos da 84. La pregunta es, indique el exponente final de esta expresión. ¿Cuál es el exponente final? El exponente final es 84. Por lo tanto, la respuesta para esta pregunta
es 84. El problema 2. Calcular E. Lo que se estila a hacer para poder desarrollar este tipo de ejercicios es empezar siempre por la parte superior. ¿Qué quiere decir esto? A ver, nos fijamos primero en esta parte. Y empezamos por la parte superior sin coger el signo. ¿A qué es igual 3 elevado a la menos 1? Para ello tenemos que recordar las siguientes fórmulas. Aquí está. Si tenemos a elevado a la menos 1, es lo mismo a escribir 1 sobre a. Entonces, 3 a la menos 1 sería igual a escribir 1 sobre 3. Entonces, E quedaría escrito de la siguiente manera. Quedaría 32 elevado a la menos 125 menos 3 a la menos 1. ¿Cuánto me quedó 3 a la menos 1? Me quedó 1/3. Menos 125. Nuevamente vemos que se nos repite la expresión 3 a la menos 1. Pero 3 a la menos 1 ya la hemos calculado. Eso es 1/3. Entonces escribimos menos 1/3. ¿Por qué es menos? Recuerden que no estoy cogiendo el signo. Ahora nuevamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Volvemos a escoger esta parte, si la parte superior, es decir, 125 elevado a la menos 1/3 y lo trabajamos aparte. 125 elevado a la menos 1/3. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a aplicar una propiedad diferente a la que venimos aplicando. Es decir, a ver, 125 yo lo puedo escribir como 5 al cubo, elevado a la menos 1/3. Y nos damos cuenta que podemos aplicar una propiedad que venimos usando ya varias veces. Es esta de acá. La propiedad se llama potencia de potencia, ¿no? Si tenemos una potencia elevada a un exponente elevado a otro exponente, ¿qué se debe hacer? Se debe multiplicar. Es decir, nosotros en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por menos 1/3, ¿no? Lo efectuamos por acá, 3 por menos 1/3. Eso nos daría menos 1, ¿verdad? Porque 3 entre 3 da 1, pero como está con signo negativo, el resultado es menos 1. Entonces nos queda 5 elevado a la menos 1. Y para 5 elevado a la menos 1 también hay fórmula. Aquí está. 5 elevado a la menos 1 nos daría 1 sobre 5. Entonces el resultado para esto sería 1/5. Entonces E sería igual a escribir 32 elevado a la menos. Todo lo que está encerrado de amarillo nos dio 1/5. Menos 125 a la menos 1/3, ya lo hemos obtenido acá, miren. 125 a la menos 1/3 nos dio 1/5. Entonces vamos a escribir de frente 1/5. Ahora vamos a trabajar 32 a la menos 1/5, ¿no? Entonces quedaría E igual. 32 lo puedo escribir como 2 a la quinta. 2 a la quinta elevado a la menos 1/5 menos 1/5. Aplicamos nuevamente esta propiedad, ¿sí? Y nos quedaría lo siguiente, nos quedaría 2 elevado a la 5 por 1/5. ¿Cuánto es 5 por 1/5? Menos 1. Menos 1/5. Entonces, E va a ser igual 2 a la menos 1. Nuevamente les hago recordar la propiedad. Aquí está. Sería 1/2, ¿no? 1/2 menos 1/5. Y 1/2 menos 1/5, el resultado sería 3 sobre 10. Listo. Ya está. Esto sería la respuesta para nuestro ejercicio. Ejercicio número 3. Calcular el valor de E. Para poder desarrollar este ejercicio tenemos que recordar las siguientes fórmulas. En particular la primera. En esta expresión,
en esta primera expresión, la están proponiendo de esta manera, a elevado a la m más n. Nosotros la vamos a convertir a la m por a la n. ¿Cómo así? A ver, 3 elevado a la x más 7 lo podemos escribir como 3 elevado a la x por 3 elevado a la 7. Recuerden que estamos haciendo uso de esta propiedad, ¿sí? Vuelvo a repetir, nos dan de esta manera. Nosotros lo que estamos haciendo es pasarla a esta forma, ¿sí? Seguimos, menos. Ahora, en esta expresión de igual manera, ¿no? Lo vamos a escribir como 3 a la x por la base es 3 elevado al exponente 3. Listo. Muy bien. Todo esto dividido, ¿sí? Todo esto dividido por 9 por 3 elevado a la x más 2. Muy bien. Vamos a hacer también un pequeño cambio acá. Vamos por acá. A ver, 9 por 3 elevado a la x más 2. 9 lo podemos escribir como 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a la x más 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos damos cuenta que tenemos bases iguales. Si las bases son iguales, en una multiplicación que se hace con los exponentes, se suman, ¿no? Entonces, esto me quedaría 3 elevado a la 2 más el otro exponente es x más 2. Y esto nos quedaría como 3 elevado a la x más 4. Entonces, 9 por 3 elevado a la x más 2, yo lo puedo escribir como 3 elevado a la x más 4. Entonces lo voy a escribir por acá. 3 elevado a la x más 4. Y es más, aplicando esta propiedad, la primera, me quedaría 3 elevado a la x por 3 elevado a la cuarta. Entonces lo vamos a escribir de frente. 3 a la x por 3 elevado a la cuarta más 77. 77 por esto de acá nuevamente por la propiedad. ¿Sí? Por la propiedad. Lo podemos escribir como 3 a la x por 3 elevado al cubo. ¿Sí? Y este es el valor de E. Muy bien. Ahora, profesor, ¿para qué estás haciendo eso? Bueno, sucede que hay un factor en ambos términos acá que se repite. Mira, se repite 3 a la x. Acá también se repite 3 a la x. ¿Qué te parece si lo factorizamos? Entonces me quedaría e de 3 a la x y lo factorizo, ¿no? Vamos a hacer una factorización o extraer el término común, que es 3 a la x. Me quedaría entonces 3 a la 7 menos 3 al cubo. Todo eso está dividido por esta expresión. Pero me percato que en esta expresión, en el denominador, también tengo 3 a la x y acá también 3 a la x. Puedo factorizar, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 a la x por paréntesis 3 a la cuarta más 77 por 3 elevado al cubo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo efectuar una simplificación, profesor. Entonces, miren, 3 a la x con 3 a la x los puedo simplificar. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar 3 elevado a la séptima menos 3 elevado al cubo dividido por 3 a la cuarta más 77 por 3 elevado al cubo. Bien. Y puedo seguir simplificando si nos damos cuenta. El factor común sería 3 elevado al cubo. Pero ustedes se preguntarán, profesor, pero yo no veo 3 al cubo que se repite, yo veo 3 a la séptima. Lo que pasa es lo siguiente, que 3 a la séptima, nosotros lo podemos escribir como 3 al cubo por 3 a la cuarta, ¿sí? Y ahí te das cuenta que ya aparece como factor común 3 al cubo.
Entonces vamos a hacer eso. Si extraemos factor común 3 al cubo, dentro del paréntesis, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 3 a la cuarta menos 1. ¿Por qué, profesor? Mira, porque si tú multiplicas 3 al cubo por 3 a la cuarta, eso me va a dar 3 a la séptima. Más por menos me da menos. 3 al cubo por 1 me da 3 al cubo. ¿Te das cuenta? Así que no ha variado nada. Muy bien, todo esto dividido por. En el denominador tú también puedes hacer lo siguiente. Puedes extraer factor común 3 al cubo. Mira, y mira lo que te va a quedar. Te va a quedar, mira, lo siguiente. 3 al cubo por. Dentro del paréntesis, para que me dé 3 a la cuarta, tendría que ser 3 a la 1, ¿cierto? Porque 3 al cubo por 3 a la 1 me da 3 a la cuarta, más 77. 3 al cubo por 77 me da 77 por 3 al cubo. Listo. Ahora, ¿qué estoy logrando con eso? Estoy logrando algo. Mira, voy a poder simplificar 3 al cubo con 3 al cubo, se nos van. ¿Y qué me queda? Bueno, ahora ya me queda una expresión mucho más fácil de manejar, si te das cuenta. Me queda 3 a la cuarta. 3 a la cuarta, ¿a qué es igual? 81. 81 menos 1, eso me da 80. Todo esto dividido por 77 más 3 es 80. Y 80 entre 80, ¿cuánto te da? Te da 1. Por lo tanto, esto sería la respuesta para nuestro ejercicio, ¿sí? Me piden calcular el valor de P. ¿Cómo vamos a calcular este ejercicio? Bueno, de la siguiente manera. Empezamos calculando esto de aquí. 1/4 elevado a la menos 2. Lo vamos a escribir aparte. 1/4 elevado a la menos 2. Por propiedad, tengo una fracción con exponente negativo. ¿Qué se hace? Se invierte la fracción. 4 sobre 1, eso me da 4 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, esta expresión tiene como resultado 16, ¿no? Entonces me quedaría P igual a 1/2 multiplicado por 16. Listo. Más 1 sobre 125 elevado a la menos 1/3. Lo vamos a desarrollar por acá. 1 sobre 125 elevado a la menos 1/3. Vuelvo a recordar, tengo una fracción, ¿sí? Elevado a un exponente negativo. Lo que se hace es invertir la fracción. Entonces me quedaría 125 sobre 1 elevado a la 1/3. Y esto sería igual a escribir 125, pero 125 lo puedo escribir como 5 al cubo. Todo esto elevado a la 1/3. Aplico la siguiente propiedad. Esta propiedad. ¿Sí? Esta propiedad. ¿Qué se hace entonces? Se multiplican los exponentes. 3 por 1/3 me queda 1. Entonces me quedaría 5 elevado a la 1. Y 5 elevado a la 1, eso es 5. El resultado acá sería 5 más 1 sobre 181. Me quedaría lo siguiente. A ver, tendría, lo voy a efectuar por acá. 1 entre 181 elevado a la menos 1/4. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se invierte, ¿verdad? Me quedaría 81 sobre 1, todo esto elevado a la 1/4. 81 sobre 1 es 81, pero 81 se puede escribir como 3 a la cuarta, elevado a la 1/4. Multiplico los exponentes y me quedaría 3 a la 1. Y 3 a la 1 es simplemente 3. Entonces el resultado es 3, ¿no? Y todo esto está elevado a la 1/4, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría, a ver, 16 sobre 2 es 8. 8 más 5 es 13, más 3, 16. Me queda 16 elevado a la 1/4. Pero
16 lo puedo escribir como 2 a la cuarta. 2 a la cuarta elevado a la 1/4. Aplico nuevamente esta propiedad. ¿Sí? ¿Qué me dice la propiedad? Multiplica los exponentes. Es decir, voy a multiplicar 4 por 1/4. ¿Cuánto es? Eso queda 1, ¿no? Es decir, me queda 2 a la 1 y 2 a la 1 es 2. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio es 2.